Buenos días, os saludo esta vez desde mi casa y me imagino que cada uno de vosotros está también en su domicilio y bueno, por las circunstancias que estamos viviendo en cuanto a la situación sanitaria, ya os hablé un poco la semana pasada en la iglesia que era el último culto que hacíamos al menos durante 2 semanas por la situación que se está viviendo en los hospitales valencianos, por la evolución que está teniendo la pandemia. Vamos a estar 2 semanas en casa sin poder vernos en la iglesia, sin poder compartir ese tiempo juntos, pero quiero dejaros hoy este mensaje para que también os pueda hablar la palabra de Dios, para que también os pueda bendecir en este día, aunque no nos podamos ver unos a nosotros. Hoy domingo terminamos la semana de oración que comenzamos el domingo pasado. Estuve compartiendo en la iglesia acerca de ese primer día de la semana de oración y hoy llegamos al final de esa semana de oración. Hemos estado compartiendo durante toda la semana momentos juntos de oración, principalmente a través de Zoom, aunque ha habido algunas personas que se han reunido miércoles y jueves en la Iglesia Palabras de Vida, pero hemos podido estar compartiendo ese tiempo juntos, orando por esos motivos de oración que se nos planteaba en el programa de esta semana de oración. Y hoy vamos a concluir esta semana con una reflexión y también al final os dejaré los motivos de oración de este último día. Quiero comenzar el mensaje preguntándote, ¿qué cambiaría en ti si vieras cara a cara a Dios? ¿Qué cambiaría en tu vida? Si de repente hoy se te apareciera Dios con toda su majestad, con toda su gloria y vieras su grandeza, su majestad, su santidad, ¿qué cambiaría en ti? ¿Habría algún cambio en tu vida? Uno de los textos que se nos propone hoy, en este último día de la semana de oración, para leer, se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 6. Lo voy a leer, lo vais a tener también en la pantalla, lo vais a poder seguir en el dispositivo que estéis utilizando para escuchar este mensaje. Dice en este capítulo 6 del libro de Isaías: El año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Se gritaban entre sí diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque aunque soy hombre inmundo de labios, que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en la mano, tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y me dijo: al tocar esto, tus labios, se ha quitado tu culpa, y ha quedado limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: aquí me tienes, envíame a mí. Y dijo: anda y dile a este pueblo. Y ahí continúa diciéndole Dios a Isaías lo que debía decirles a su pueblo. Esta visión la tuvo el profeta Isaías al comienzo de su ministerio. Estamos en el capítulo 6 del libro de Isaías y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Así que estamos al comienzo del ministerio profético de Isaías. Y esta fue la visión que tuvo Isaías acerca de Dios. Fue la única visión que se menciona en el libro de Isaías. Y para que recordemos este texto, para que recordemos lo que hay detrás de este mensaje, lo he resumido en 4 palabras. Las 4 palabras que os voy a compartir a continuación.
La primera de las palabras es la palabra visión. Isaías tuvo una visión de Dios, una visión de Dios en su templo, una visión de Dios majestuoso, dice el texto, alto y sublime. Esas palabras significan que Dios estaba ensalzado, estaba exaltado, estaba por encima, estaba alto y sublime. También dice Isaías que vio al Señor con un manto y la orla de su manto, el borde de su manto, cubría el templo. Y ese manto es una señal de autoridad. Además, Isaías está viendo a Dios sentado en su trono, con lo cual es una señal más del poder, de la autoridad de Dios, una señal más de que Dios es rey, que Dios reina. Además, Isaías está viendo al Señor, no lo está viendo solo, lo está viendo con dos serafines por encima de él, que estaban volando y clamando Santo, 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 Señor de los ejércitos. Así que tiene dos asistentes, el Señor en esa visión de Isaías, sentado sobre su trono con su manto alto y sublime. Así que Isaías está teniendo una visión reveladora de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, del poder de Dios, pero también de la santidad de Dios, porque esos serafines están clamando Santo, Santo, Santo. Es el Dios 3 veces santo. Hay quien dice que Isaías aquí lo que está teniendo es una visión del Hijo de Dios, una visión de Jesucristo, del Verbo, y en esa proclamación de los serafines de que Dios es 3 veces santo, lo que se está proclamando es la santidad de la Trinidad. La santidad de Dios, el Padre Santo, el Hijo Santo y el Espíritu Santo. Esa visión que tuvo Isaías en este momento acerca de Dios hizo que se enfocara su visión acerca de sí mismo, acerca de su condición. Si habéis leído el programa de la Semana de Oración, si leéis la reflexión que hay en este último día de la Semana de Oración, el autor que ha escrito esta reflexión del último día cuenta una anécdota de su hijo en la playa saliendo del agua sin gafas y escuchando la voz de su madre, pero sin saber muy bien hacia dónde ir porque no veía muy bien sin las gafas. Lo puedo entender perfectamente porque es lo que me sucede a mí. Si yo ahora mismo me quito mis gafas y miro a través de la ventana, no sé si la casa que hay enfrente es una casa o es una montaña nevada, ¿vale? Si me quito las gafas, no veo. Cuando me pongo las gafas es cuando puedo ver realmente lo que hay en el exterior y lo que hay a mi alrededor. Así que como Isaías necesitamos tener esa visión de Dios para poder vernos de manera adecuada a nosotros mismos y ver y entender el mundo que nos rodea de manera adecuada. Puede que nosotros no tengamos una visión extraordinaria como tuvo Isaías, esa visión grandiosa de Dios, pero sí es cierto que tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, y a lo largo de toda la Biblia se nos revela Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en la Biblia podemos conocer a Dios, podemos tener esa imagen real de quién es Dios, de lo que hace y de lo que dice. Pero además dice el Evangelio de Juan que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Así que podemos llegar a conocer a Dios a través únicamente de Jesucristo. Jesucristo es el camino al Padre. Y conociendo a Jesucristo, viendo y conociendo a Jesucristo en las Escrituras, podemos tener esa imagen, esa visión real de Dios. Una imagen real y una imagen completa de quién es Dios. Dice Apocalipsis que Jesús es el Cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Así que Jesús es el Cordero y el león. Y muchas veces podemos llegar a quedarnos con una de las dos partes, con la parte del Cordero, sumiso, obediente, manso, o con la parte del león, rugiente, con poder, majestuoso. Y lo cierto es que si nos quedamos con una de las dos partes vamos a tener una visión incompleta de quién es Dios.
Así que en las Escrituras se nos revela de manera completa la imagen real de Dios. Cuando dejamos de ver la vida, cuando dejamos de vernos a nosotros mismos a través de las gafas de la palabra de Dios, lo que sucede es que llegamos a adorar un Dios que no es real, un Dios que hacemos a nuestra propia imagen, un Dios que le falta, que cojea de alguna de esas patas, un Dios que quizás se base en nuestros gustos personales, en nuestras preferencias, un Dios amoroso, un Dios que perdona la maldad de todos, un Dios compasivo. Y por otro lado, quizá estemos adorando un Dios basado en nuestra experiencia vital, en lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y quizá tengamos la imagen de un Dios justiciero, de un Dios duro, implacable, de un Dios castigador. Y las dos imágenes son imágenes incompletas y distorsionadas de quién es Dios realmente, del Dios que se nos revela de manera completa y verdadera en las Escrituras. Esa era la primera palabra con la que quería resumir este mensaje, visión, y la segunda palabra es el efecto que en Isaías tuvo esa visión de Dios. El efecto fue arrepentimiento. Isaías llegó a ser consciente de su pecado, de su maldad, de su inmundicia, cuando vio la majestad y la santidad de Dios. Como decía antes, la visión de Dios enfocó su visión acerca de sí mismo y acerca de su condición. Dice en el texto que hemos leído: «Ay de mí, que soy de labios inmundos, soy hombre de labios inmundos». En la Reina Valera lo traduce así, pero en el idioma hebreo en que se escribió el libro del profeta Isaías, esa palabra tiene una traducción mucho más directa y mucho más contundente en el idioma español. Y es la palabra asqueroso. Ay de mí, que soy un hombre que tiene labios asquerosos. Isaías fue consciente de la repugnancia, de lo desagradable que era su pecado cuando vio la majestad y la santidad de Dios. Por eso la Biblia nos exhorta a que pongamos nuestros ojos en Jesús, que pongamos nuestra vista en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente cuando miramos a Dios, cuando miramos su santidad, podemos ver realmente lo desagradable, lo abominable, lo asqueroso que es nuestro pecado delante de Dios. Solo somos conscientes de nuestra situación, de nuestro pecado, de nuestra condición pecaminosa delante de Dios, de nuestra condición desagradable delante de Dios, cuando vamos a las Escrituras, cuando nos miramos en ese espejo que son las Escrituras y nos vemos reflejados. Sin las Escrituras, lo que vamos a tener es una visión distorsionada de nuestra condición, una visión distorsionada de nuestro pecado. Quizá no nos va a parecer tan malo lo que estemos haciendo, lo que estemos pensando, porque no tenemos esa visión a través de las gafas, a través de los ojos de Dios acerca del pecado. Pero no se queda ahí ese texto que hemos leído con la inmundicia de Isaías, sino que viene la tercera palabra con la que he resumido este mensaje, y es la palabra perdón. Perdón, porque en cuanto Isaías reconoció su pecado y su inmundicia, dice el texto que un serafín se dirigió volando hacia él con un carbón encendido tomado del altar y tocó sus labios y le dijo: tus labios ahora son limpios, tu pecado ha sido perdonado. Esos labios que Isaías reconoció como inmundos, como asquerosos delante de Dios, esos labios fueron tocados y fueron limpiados por un carbón del altar. Y es muy significativo, es un detalle muy significativo que sea un carbón encendido tomado del altar, porque era el altar donde se ofrecían los sacrificios y ese carbón encendido servía para consumir, para quemar esos sacrificios, esos animales ofrecidos a Dios en expiación por el pecado. Así que no sé si tenéis mucha experiencia con la barbacoa. Yo tengo
muy poca experiencia, pero sé que cuando pones algo, carne, encima de las brasas, lo que sucede es que esa carne se va impregnando con el olor del carbón y también jugos de la carne van cayendo al carbón. Así que ese carbón que tomó el serafín encendido del altar tenía ese aroma y esos jugos del sacrificio ofrecido a Dios. Y de la misma forma, nosotros, nuestro pecado, cuando nos arrepentimos, cuando somos realmente conscientes de cuál es nuestra condición delante de Dios, nuestro pecado es limpiado por ese carbón tomado del altar, con ese aroma, con esos jugos del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que en las Escrituras no solamente vemos a Dios, no solamente vemos nuestra condición, nuestro pecado, sino que también vemos el perdón de Dios cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestra maldad. Y vemos una imagen real del perdón de Dios, ese perdón que nos alcanza, pero ese perdón que tuvo un alto precio, el precio de la muerte de Jesucristo en la cruz, el precio de la sangre derramada en la cruz por nosotros. Sin las Escrituras vamos a tener también una visión distorsionada del perdón y vamos a quizá pensar que Dios perdona a todo el mundo, no importa lo que haga, Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, así que perdona, pasa por alto toda la maldad de toda la humanidad sin nada más. O por el contrario, vamos a pensar que somos realmente tan malos, que nuestro pecado es tan grave, es tan malo lo que hemos hecho delante de Dios que no hay perdón para nosotros. Así que sin las Escrituras vamos a tener una visión distorsionada. Pero las Escrituras nos enseñan que cuando pecamos tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, y que cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestra maldad, nuestro pecado delante de Dios, entonces Dios perdona nuestro pecado y somos reconciliados, somos restaurados en esa relación con Dios. Y finalmente, la última palabra con la que he resumido este mensaje es la palabra ofrecimiento. Porque a continuación Dios lanza una pregunta al aire. ¿Quién irá por nosotros? De nuevo hay teólogos que dicen que esa pregunta en plural significa que ahí está la Trinidad, pero no voy a entrar ahí. Dios pregunta, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir en mi nombre? ¿A quién voy a poder enviar? Necesito que este pueblo sepa algo. Necesito hablarle a este pueblo. Necesito un mensajero. ¿Quién va a ir a hablar en mi nombre a este pueblo? Y entonces Isaías, después de haber tenido esa visión de la grandeza, de la majestad, de la santidad de Dios, después de haber reconocido su inmundicia delante de Dios y después de haber sido perdonado por Dios, entonces dice, heme aquí me tienes, Señor, cuenta conmigo. Y así también nos pasa a nosotros cuando de verdad tenemos esa base en las Escrituras, cuando vemos a Dios en las Escrituras, cuando vemos nuestro pecado en las Escrituras, cuando vemos el perdón de Dios en las Escrituras, entonces podemos decir, como Isaías, Señor, heme aquí. Señor, cuenta conmigo. Aquí me tienes. Para lo que necesites, aquí estoy. Te entrego mi vida para lo que tú quieras hacer, para lo que tú necesites, para la misión que tú me quieras encomendar. Entonces, aquí estoy, Señor. Y de nuevo, sin las Escrituras, no vamos a tener esa visión de nuestro servicio a Dios. Sin las Escrituras, lo que vamos a hacer muy probablemente es sentarnos cómodamente desde nuestra imagen distorsionada de Dios, desde nuestra imagen distorsionada y probablemente muy benévola de nuestro pecado, desde nuestra imagen distorsionada del perdón divino, nos sentaremos cómodamente a criticar y a juzgar lo que hacen aquellos que sí le han dicho al Señor con humildad, con reverencia, Señor, heme aquí.
Así que estas son las 4 palabras con las que he resumido este mensaje. La palabra visión, la palabra arrepentimiento, la palabra perdón y la palabra ofrecimiento. Con eso resumimos ese mensaje, esa escena que vemos de la visión de Isaías, y con esas 4 palabras también resumimos lo que debe ser nuestra relación con las Escrituras, una visión adecuada de Dios, el arrepentimiento de nuestro pecado, el conocer y el experimentar el perdón de Dios y el ofrecernos continuamente a Dios en servicio a su misión, a su obra en la tierra. Por eso, en este último día de la semana de oración y al principio de este nuevo año, quiero recordaros y recordarme también a mí mismo a través de este texto de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es vital, es algo imprescindible, sin lo cual no podemos vivir nuestra vida con Dios, sin lo cual no podemos vivir una vida cristiana auténtica y real, una vida como la que Dios quiere y desea para nosotros. Es necesario que en este nuevo año que comienza nos pongamos esas gafas de la palabra de Dios para poder ver las cosas, para poder ver el mundo, para poder vernos a nosotros mismos tal y como Dios nos ve. Y he dejado para el final un pequeño detalle que hay en el primer versículo de este texto que hemos leído. Dice el texto que esta visión de Isaías se produjo en el año en que murió el rey Uzías. Y es un detalle que nos puede pasar desapercibido, es un detalle que quizá no le demos mucha importancia, un detalle que nos ubica temporalmente, nos hace saber exactamente cuándo fue que tuvo Isaías esa visión, pero hay algo también relevante en esas palabras. El rey Uzías, si investigáis en la palabra de Dios, el rey Uzías fue un rey que gobernó durante bastantes años sobre el reino de Judá. Fue un rey que fue fiel a Dios, que hizo lo bueno, que hizo lo recto delante de Dios. Un rey que hizo engrandecer, que hizo prosperar al reino de Judá. Hizo muchas mejoras y las podéis leer en las Escrituras. Pero fue un rey también que al final de su reinado como se suele decir, se subió a la parra, se le subieron los humos a la cabeza, se ensoberbeció, hizo algo que no debía hacer, que no le correspondía a él hacer, que era ofrecer incienso en el templo de Dios, y pensó que él podía hacer ciertas cosas que realmente no podía hacer. Él se creyó más de lo que realmente era y se desvió de ese camino recto que él había llevado durante toda su vida. La consecuencia de ello fue que Dios le castigó con lepra. De repente en el templo Uzías se llenó de lepra y así acabó sus días. Leproso, apartado, solo, aislado, porque así era como se trataban los leprosos, y así acabó Uzías sus días. Ese reino próspero, ese reino estable, ese reino seguro y gobernado por un rey fiel a Dios, de repente se vio tambaleado. La seguridad que la gente tenía en lo que ellos creían que era seguro, que era estable, de repente se vio derrumbada y fueron momentos de crisis. ¿Te suena? Realmente en este año que ha terminado, 2020, y en el comienzo de este 2021, no sabemos cómo terminaremos, pero en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo también de caos, un tiempo de agitación, un tiempo de inestabilidad, de inseguridad, de incertidumbre, como aquel año en el que murió el rey Uzías. Y necesitamos, como Isaías, tener enfocada nuestra visión, nuestra vista en Dios, en las Escrituras, en la palabra de Dios. Solamente si estamos firmemente arraigados en la palabra de Dios, solamente si tenemos ese sólido cimiento, vamos a poder resistir en este tiempo que estamos viviendo. Estamos empezando este año 2021,
Así que te animo a que profundices, también como decía la semana pasada, a que puedas bucear en la palabra de Dios en este año, que te puedas empapar, impregnar de la palabra de Dios en este nuevo año. Te comentaba la semana pasada acerca de esa idea de hacer un grupo de WhatsApp donde podamos estudiar juntos la Biblia, un capítulo al día, y que cada uno ponga lo que Dios le ha hablado en ese capítulo y qué va a hacer al respecto. Esa idea sigue en pie. Realmente ha habido muy pocas personas que me hayan dicho que quieren participar, pero os lo vuelvo a poner sobre la mesa, os lo vuelvo a recordar. Y también hay otra herramienta, todos los que tenéis la aplicación de YouVersion en vuestro móvil, en vuestra tablet, también nos podemos buscar, porque además de ser una aplicación donde está la palabra de Dios, también es una red social y nos podemos buscar unos a otros, nos podemos hacer amigos en YouVersion y podemos leer juntos planes de lectura, podemos caminar juntos en ese camino con las Escrituras en este nuevo año. Así que os animo a hacerlo también. Termino ya este mensaje y a continuación os voy a poner, vais a ver en vuestra pantalla los motivos de oración de este último día de la semana de oración, y os animo ahí en vuestra casa, en el lugar donde estáis, a que podáis tener un tiempo, o bien ahora que estáis viendo este vídeo, o bien más tarde, en un momento adecuado, para que podáis orar por esos motivos de oración que hoy se nos plantean y que podamos cerrar juntos en oración esta semana unida, esta semana universal de oración que hemos vivido. Sin más, me despido de vosotros y os deseo que tengáis una muy buena semana, que Dios os guarde, sed prudentes también con la situación que estamos viviendo y no os expongáis innecesariamente ni expongáis a vuestros seres queridos. Que el Señor os bendiga y que la palabra de Dios sea vuestro cimiento. Un abrazo.